Hola a todos, mi nombre es Gerson y sean bienvenidos a un nuevo video de filosofía. En esta oportunidad, como pueden ver en el título, vamos a hablar brevemente, en un pequeño resumen y análisis, del primer libro de la historia de la sexualidad de Michel Foucault. La historia de la sexualidad de Michel Foucault consta de 4 libros. El que está en la pizarra, en resumen, es el primero, a saber, como pueden ver en el título, La voluntad del saber, libro 1. Es entonces que yo me dediqué a elaborar un resumen en lo que serían los breves subtítulos que contiene el libro, a saber, nosotros, los victorianos, hipótesis represiva, ciencias sexualis, dispositivos de la sexualidad, y hay un último capítulo de bioética que no voy a tocar porque se aleja un poco de lo que sería la historia de la sexualidad. Además de que en bioética no estoy muy capacitado, así que prefiero dejarlo en un plano. Pero igual no se pierden de mucho porque historia de la sexualidad que es básicamente esto. Posteriormente voy a elaborar 3 videos más de los 3 siguientes libros. Solo me faltaría terminar de leer el último libro, voy por el 4.º libro de Foucault. Lo empecé hace unas cuantas semanas y le estoy dando una lectura de águila para poder traérselo a ustedes. ¿Por qué Foucault se preocupa por la historia? Pues muy simple, nosotros sabemos que Foucault es un heredero no tanto de Marx sino de Hegel, y por esa herencia de Hegel va a estudiar bastante la historia. Para Hegel existe un concepto universal y completamente real según la filosofía del derecho, un concepto que nosotros vamos captando cada vez de mejor manera. Así aprende la conciencia y así se produce la dialéctica, se puede decir, entre lo que sería el concepto real y la idea momentánea o falible. Para Michel Foucault no existe un concepto real en sí, sino que alrededor de la historia vamos desarrollando nuevos conceptos. O sea, el concepto no es real para Foucault, el concepto es falible, es cambiante. En cambio, para Hegel el concepto es universal y lo cambiante es la idea. Es entonces que Hegel, que creía en un concepto universal y real, Foucault lo va a cambiar a un concepto completamente histórico, un concepto que va a ir cambiando con el pasar de la historia, poco a poco. Es entonces que también este concepto de loco, homosexual, sodomita, e inclusive de la misma sexualidad, se va a ir adaptando a diferentes contextos históricos. Y básicamente el que vive Michel Foucault sería el auge del capitalismo, o el auge, mejor dicho, de la burguesía o la economía burguesa. Inclusive él utiliza ese término en su libro. Por cierto, el libro, si lo quieren comprar en físico, se los voy a dejar aquí en la descripción, en la página Busca Libre, que es muy buena, recomendada para comprar libros de filosofía. Vamos a empezar. Dice, número 1, nosotros los victorianos. ¿Has estudiado historia y te acuerdas de la época victoriana? Muy bien. No vamos a hablar de la época victoriana en sí, sino de lo que simboliza. Una época de represión en la cual aparece el silencio, en la cual estás reducido a opinar sobre ciertas cosas o reducido también en el actuar. Foucault al principio del libro se pregunta si es que ya hemos superado la época victoriana, y pues muy consciente él dice indirectamente que no. ¿Por qué? Vamos a enfocarlo más para el tema sexual. El sexo iba a ser simbolizado con el silencio. El sexo iba a ser simbolizado con la cama. ¿Cómo es esto? Pues que el sexo no puede escapar de la cama de los padres. O sea, el sexo es algo de familia, hombre. El sexo aparece gracias a un contrato en el cual tú te casas con alguien por intereses familiares o por intereses económicos. En ese entonces, tú no te casabas, se puede decir, por amor. Tú veías a tu pareja no como un amante, la veías como una socia o socio. Y el sexo no puede ir más allá de su habitación. Oye, entonces Gerson, ¿en ese entonces no habían burdeles? Sí, pero ya vamos a llegar a eso. El tema de los niños. Una época victoriana o una represión victoriana va a decir que los niños pues no tienen sexo. Los niños no tienen sexo de 8 o 9 años, comúnmente no tienen sexo. Y si no tienen sexo, entonces ¿para qué le vamos a hablar de sexo? Dirían. Pues entonces no tienen que decirles nada sobre esto. Oye, silencio. E inclusive se puede notar hasta nuestros días, ¿no? Muchos padres se asombran, se molestan, hasta cierto punto también llegan a ofenderse cuando alguien les ofrece educación sexual a sus hijos, enseñarles sobre sexo. No, eso está prohibido. Época victoriana, que hasta se trasplanta a nuestros días.
Hay una especie de conciencia inexistente del sexo, ¿no? El sexo se queda solo en la alcoba de los padres. Oye, a los niños, no. Oye, teoría sexual, no. Nada, absolutamente nada. Y eso se debe supuestamente a la economía burguesa. Porque esos son los valores occidentales del burgués, supuestamente, muy relacionados a los valores cristianos. Entonces, Gerson, yo te pregunté, ¿solamente el sexo aparece en la cama nada más de los padres? ¿Dónde está el burdel? Pues sí hay burdel. El burdel y el manicomio van a ser dos lugares donde lo, entre comillas, salvaje iba a ser aceptado. O sea, tú no puedes tener, oye, sexo con tu vecina, sexo con tu vecino. No, eso no es normal aquí. Pero ¿sabes dónde es normal? Ándate al burdel. El hombre, la mujer van al burdel, en ese entonces iba más que nada el hombre, ya que no habían burdeles de donde la mujer podía ir. Hoy sí hay, pero antes no había. Y tú puedes ir al burdel, pero sin embargo vas a ser calificado de loco, maniático. O sea, no vas a decir, como hoy mucha gente opina erróneamente, con gran error, que si el hombre va al burdel es porque es un machazo. O sea, eso está equivocado, pero ahora está equivocado, pero antes también estaba equivocado al creer que el hombre que iba al burdel iba a ser un loco, un maniático, relacionando el burdel con el manicomio. Lo salvaje, el sexo ilegítimo, iba a ser aprobado en estos lugares, pero eran lugares penosos, lugares de burla, lugares en los cuales uno decía, oye, esto no es normal. Una gran relación que había en ese entonces entre el burdel y el manicomio. ¿Y esto en qué se basa? ¿Por qué la gente que va al burdel, por qué la gente del manicomio, las personas que están locas, son calificadas de tal? Tienen miradas de desprecio. ¿Por qué la gente los mira como algo inferior, como algo distinto? Inclusive a veces sienten miedo. Por algo muy simple. Porque hay una relación del poder. Hay una relación del poder, hay un poder que no se ejerce, sino aparece en la relación entre nosotros, los individuos, en una sociedad, y hace que exista algo que es correcto y algo que no es correcto. No porque eso sea natural, sino porque aparecen de las mismas relaciones de poder. Y Gerson, ¿qué pasa cuando uno se da cuenta de esto? Por ejemplo, esta persona, digamos, ¿no? Una esposa no ama a su esposo porque se casó con él por mera conveniencia, por un trato familiar, y quiere, digamos, ir a casarse con otro hombre. Ella no ama a ese tipo, ama a otro tipo. Un tipo con el que comparte cosas, con el que se ríe, con el que es feliz. ¿Eso cómo es visto? Eso es visto como algo malo, supuestamente. Al igual, si el hombre va al burdel a tener sexo con alguien que no es su esposa, también es visto como algo malo. ¿Y eso a qué se debe? ¿A que naturalmente sea malo? No, relaciones de poder. ¿Y qué pasa cuando uno se percata de esto? ¿Qué pasa cuando yo digo, por ejemplo, oye, pero esto no es que sea malo en sí, sino que hay una relación de poder detrás? Es entonces cuando tomamos conciencias y nos acercamos a lo que sería una supuesta liberación. Pero Gerson, y Foucault se pregunta, ¿realmente esto nos hará libres? No. ¿Por qué? Porque nosotros tenemos límites. Así como Kant delimita los alcances de nuestro conocimiento, les elabora una crítica, también nosotros tenemos un límite en el cual ejercemos nuestras relaciones sociales, nuestras interacciones con otros individuos en la sociedad. Y yo me preguntaría, ¿cuál es ese límite? Pues ese límite son las mismas relaciones de poder. Es entonces que no podemos hablar de una historia que cada vez es más permisiva o que cada vez nos hace más libres. De lo que se habla es que cada vez pasamos de una relación de poder a otra, un poquito menos autoritaria que la anterior. Pero de las relaciones de poder, de estos conceptos variables, en la historia no se puede escapar. Es entonces donde se va a comenzar a elaborar una estructura de cómo funciona esto, cómo se crean estas relaciones de poder, cómo se llegan a relacionar. Y Foucault lo hace de una manera muy espléndida. Hay una frase en la primera parte de Nosotros los Victorianos que dice, oídos en alquiler. ¿Por qué somos reprimidos?
Los oídos en alquiler, tomémoslo como tal. Imagínate que te pagaran por oír. Pues eso se puede ver en un psicólogo, en un psiquiatra, se puede ver en un doctor. Esos oídos en alquiler van a simbolizar algo muy importante para la construcción de relaciones del poder en la sexualidad y en general en muchos aspectos. La pregunta de por qué somos reprimidos para Foucault no solamente se puede reducir a una cuestión histórica, sino también a una cuestión histórico-política e histórico-teórica. Y eso es lo que nos va a permitir pasar a la hipótesis represiva. Muchas personas dicen, oye, ¿por qué ahora la sexualidad que está tan abierta? Desde los 70 tenemos a los hippies y el amor libre. Hoy tenemos canciones sexuales y personas que tienen más relaciones sexuales en su vida. Ojo, en su vida tienen más relaciones sexuales con desconocidos que con personas que conocen o que son sus parejas. Por este tipo de noches locas en las fiestas que aparecen. Que en lo particular no me gusta, pero bueno, cada quien es libre de hacer lo que quiere, ¿no? ¿Por qué pasa esto? Pues muy simple, Gerson, te dirían, ¿no? Lo que pasa es que nos han reprimido tanto tiempo que ahora hemos explotado. Foucault no niega esto, pero le parece muy, muy simple. Es una reducción exagerada. ¿Por qué? Porque nosotros no nos podemos enfocar meramente en la represión, porque la represión es un elemento del instrumento del poder. Entonces no tenemos que enfocarnos en la represión misma, sino en el poder. Y es donde se viene toda esta estructura que vamos a ver. Hablemos directamente de su capítulo de la hipótesis represiva. Tenemos la incitación a los discursos. ¿Qué es lo que pasa? ¿Has hecho tu primera comunión o tu primer bautizo? Yo sí, la verdad. Y al hacerlo me obligan a confesarme, a decir ciertas cosas que yo hice mal en mi vida. Es entonces donde yo me senté frente a un señor, no sé si llamarlo cura o padre, la verdad no sé cómo estaba organizada la iglesia en la cual me bauticé, y me tuve que confesar. ¿Qué significa esto? Esto simboliza algo muy importante en la historia de la sexualidad y en general en la historia de los conceptos y categorías humanas. Supuestamente cuando tú hablas, te liberas de esas pasiones categorizadas como malas en un determinado contexto histórico. Esto se parece bastante al psicoanálisis. Imagínate que tú tienes cierta incomodidad, cierto deseo, cierto placer que te carcome. Si tú lo comunicas, lo expulsas. Ya no sientes las ganas de hacer eso. Eso pasa muchas veces cuando te sientes mal por algún problema y se lo comentas a alguien. Como que te liberas un poco. Es interesante, ¿no? Esto me recuerda más que nada a Lacan. Pero miren, esto no basta acá, sino cuando tú le comunicas estas cosas aquí, a quien te escucha en la iglesia, él te va a realizar cierto tipo de preguntas como, oye, ¿y dónde lo hiciste? Oye, ¿y cómo lo hiciste? Oye, ¿y qué sentiste? Oye, ¿y en qué pose lo hiciste? Entonces, esta persona recolecta esa información la recolecta y comienza a generarse un discurso de poder, diciendo, esto sí es lo malo. Señor, tuve sexo o coito extranormal, ¿no? Realizando otro tipo de acciones, ustedes ya me entienden. Ah, no, eso es malo. Genera discurso de poder. Señor, disculpe, le quiero comentar, quiero confesarme que yo miré con otros ojos a otra mujer, miré con otros ojos a otro hombre. Ah, no, eso es malo. Discurso de poder. Es entonces que gracias a esta expulsión de los placeres, esa expulsión del deseo, esa expulsión iba a ser recolectada por este tipo de personas, los oyentes, y lo iban a convertir en lo anormal, lo iban a convertir en lo ilícito. Y esto es lo interesante de Foucault, que lo normal se conoce a partir de lo anormal y lo lícito se conoce a partir de lo ilícito. O sea, desde el aspecto negativo se conoce el aspecto positivo. Karl Marx conoce el aspecto positivo desde el estudio de la crisis del capitalismo negativo. Esto es algo muy interesante en Foucault, y es algo que tal vez veamos futuramente cuando le dedico un video entero a Foucault. Es entonces que gracias a estos oyentes, aquellos que tienen los oídos en alquiler, se genera este discurso de lo que es lícito
ilícito, normal y anormal. De lo anormal se conoce lo normal y de lo ilícito lo lícito. ¿Cuál es la diferencia entre lo ilícito y lo normal? Pues muy simple. Lo ilícito tiene un castigo, un castigo externo que te pone. Puede ser una ley, puede ser que cuando te portas mal en el colegio te retienen a limpiar los salones. Puede ser que cuando te comportas mal con tu madre no te deja salir con tus amigos y así sucesivamente. Pero en lo anormal no existe una represión o un castigo que viene del externo, sino del interno, en el cual tú mismo te corriges. Dices, oye, está mal lo que estoy pensando, está mal lo que estoy haciendo. Dios, siento atracción yo siendo hombre por otro hombre. Nadie me está diciendo nada malo, pero yo me siento mal porque yo mismo me castigo, yo mismo siento que me estoy reprimiendo. ¿Y eso qué significa? ¿Eso es natural? No, no es natural, porque ese discurso de poder que tú has absorbido ya funciona como una ley interna en ti. Es entonces que Foucault muy astutamente dice que una verdadera relación de poder, la más inteligente, no se produce en que tú le pongas un arma en la cabeza a un tipo y lo obligues a hacer algo, sino a que el tipo mismo agarre la pistola y se la ponga en la cabeza. Y esto es una analogía o es un ejemplo que estoy dando para poder entender que esas obligaciones externas se convierten en una obligación interna. Lo ilícito es una obligación externa y lo normal es interna. Donde el homosexual, por ejemplo, en un caso muy particular, se siente ajeno, se siente mal, inclusive con sí mismo. Se reprime, y eso es algo que podemos ver hasta el día de hoy. Luego viene la implantación perversa, en la cual la sexualidad ya no es algo que tú sientes, ya no es algo que tú vives. Porque la sexualidad es, pues, a mi parecer, la materialización más grande que existe en el amor. El hombre no solamente tiene sexo, la mujer no solamente tiene sexo con sus gametos, lo tienen con esto también, con la cabeza. Y mucho más importante, al menos para mí, lo tienen con esto, con el corazón. Y eso nos diferencia de los animales, o de los animales no humanos propiamente. La sexualidad ya no se va a convertir en el mero sentir, sino se va a convertir en una ciencia. Oye, vas a hacer de la sexualidad ciencia. Sí, la vamos a simbolizar en ciencia. Y en una ciencia que se va a basar meramente en la reproducción. Muchas veces dicen, ¿no? ¿Cuál es la finalidad del sexo? Pues la reproducción. Ahí tú dale la interpretación que quieras, tú llévalo para donde quieras, pero la finalidad es la reproducción. Y eso es lo que va a decir la ciencia, supuestamente. El habla se impone al sentir, en el cual ya se van a generar los discursos, luego va a aparecer una ciencia objetiva, mediante esa comunicación que tú das de tus deseos, de tus placeres, van a ser apuntadas y van a ser teorizadas, donde aparece sexología, por ejemplo. Es así como se forma el discurso, como les expliqué antes. Lo ilícito recibe un castigo y lo normal recibe una pena, pero una pena interior. Como les dije, ¿no? El homosexual se siente mal consigo mismo y el que infringe la ley pues no se siente mal consigo mismo, sino se molesta con la ley misma, ¿no? Por ejemplo, cuando tu padre se pasa la luz roja, ¿qué dice? Ay, no, qué pena, no dice qué pena, dice... Y le menta la madre al policía y se lo llevan, ¿no? Es una molestia externa, no interna. Hablemos de las ciencias sexuales. La sexualidad busca convertirse en una ciencia objetiva. Cuando la sexualidad busca convertirse en una ciencia objetiva, vamos a ver que se genera un discurso. El discurso de lo correcto y lo incorrecto, lo normal y lo anormal, como les había comentado. Y eso va a generar categorías. Y esas categorías van a aparecer como, por ejemplo, el homosexual, el neurótico, el histérico y el romántico, que van a tener una connotación negativa, un aspecto negativo. Y es verdad que es algo muy interesante. Foucault tenía atracción tanto romántica como sexual por otros hombres. Él tenía relaciones sexuales con otros hombres, pero Foucault no se consideraba homosexual. ¿Por qué no se consideraba homosexual? Pues muy simple, porque ellos son una categoría del discurso. El discurso busca diferenciar a las personas. Ya no está la categoría meramente de, oye, somos seres humanos, sino te buscan diferenciar. El discurso de poder dice, oye, este no es humano, este es homosexual. Oye, este no es normal, este es un histérico. No, este tipo no es realista, no está bien parado, es un romántico. Y eso es un robo, eso es
una representación tal del poder, de cómo se relaciona el poder en una sociedad. El homosexual, el neurótico, el histérico, el romántico reciben una connotación negativa. Son vistos como personas equivocadas, como personas que no se acomodan a la sociedad, de lo normal. Pero si lo normal es un concepto variable según Foucault, y lo anormal permite el surgimiento de lo normal. Gracias al romántico aparece el realista, por ejemplo. Y esto es algo muy interesante, esto es algo muy interesante. E inclusive Foucault dice que lamentablemente, aquí en una relación de la autoridad, que sería por ejemplo el psicólogo o psiquiatra que te escucha, y el paciente que eres tú que comunicas tus problemas, aparece lo que sería estas ciencias sexuales. La autoridad te medica, la autoridad te califica de una persona no normal, una persona que no se acopla a lo supuestamente normal, el concepto normal en una sociedad, en un determinado contexto histórico, y te medica. Entonces esta persona que es oprimida por el discurso de poder es obligado a medicarse. Aquí es muy polémico porque Foucault ve esta medicación inclusive como un constructo, más que como algo natural. Es muy polémico y muy interesante este análisis de las categorías que aparecen en las ciencias sexuales. Es entonces que, por ejemplo, tú sientes atracción por los hombres, no te llames homosexual, porque eso es parte del discurso del poder y te diferencia de los humanos, cuando tú también eres un humano. Oye, si te gustan las mujeres y eres mujer, pues no te categorices como lesbiana. ¿Por qué? Porque eso es una categoría de poder. Y eso es algo que aparece luego con teoría queer, ¿no? Cuando no te identificas con absolutamente nada. Foucault influencia de manera muy grande, ¿no? Se puede decir. Luego tenemos dispositivo de la sexualidad, en la cual la sexualidad aparece como un conjunto de regulaciones. Y es verdad que la sexualidad que aparece como un conjunto de regulaciones al poder estudiar categorías, al poder ver lo que serían estas represiones que aparecen. Y Foucault diferencia entre dispositivo de alianza y dispositivos de la sexualidad. El dispositivo de alianza aparece en el plano del derecho y el dispositivo de la sexualidad aparece en la economía del cuerpo. Vamos a enfocarnos en este último más que nada. Economía del cuerpo. Cuando nosotros hablamos de economía, no nos estamos refiriendo necesariamente a la economía que conocemos, sino a un reducto, a un ahorro. Por ejemplo, economía utilizaba el término como psicología económica o economía de la psicología, el filósofo machista, no machista porque exalta al hombre, sino porque su apellido era Mach, Ernst Mach, del imperio criticismo, para un reducto. Entonces, esta economía de la sexualidad en la cual se busca reducir la sexualidad a cierto plano, por ejemplo, de lo hétero, a cierto plano de solamente el sexo del binomio gameto masculino-femenino, que por ejemplo elimina el sexo oral, el sexo anal, o pues los juegos sexuales. Recuerden que el humano no tiene sexo como por ejemplo lo tiene un perro. El perro puede hacerlo como Diógenes, donde sea, como sea, cuando sea, y así. En cambio el hombre y la mujer, tanto también, son más complejos, como les dije, no solamente tienen sexo con el gameto, sino tienen sexo con la mente y con el corazón principalmente. Y bueno, no habría nada más que agregar. El capítulo de la bioética lo quité, ya que no estoy muy preparado en bioética, se puede decir. Aquí estoy medianamente preparado, tampoco soy un experto, creo que se pueden dar cuenta. Y esto es Historia de la Sexualidad, el primer libro. Faltarían 3 más por estudiar. Los 3 más son más históricos, este es más teórico, en el cual Foucault busca explicar cómo funcionan estas relaciones de poder en la sexualidad. Y eso ha sido todo, creo que no hay nada más que agregar. Muchas gracias por haberme acompañado en este video y nos vemos en la próxima. Si eres nuevo, suscríbete, apoya el canal compartiendo. Realizar este video me demoró bastante, o por lo menos estructurar la pizarra, así que espero de su apoyo. Muchísimas gracias y nos vemos en otra oportunidad.